Bien, muy buenas noches hermanos, saludarlos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y compartir en este tiempo de su palabra con cada uno de ustedes. Abramos nuestras Biblias en Isaías el capítulo 9, versículo 6, Isaías 9, 6. Dice la Escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Tengamos un momento de oración. Señor, darte las gracias, Señor, en este día, por esta oportunidad y esta bendición de poder compartir con tus hijos de tu palabra en este tiempo, Dios. Oramos a ti porque eres tú quien hace la obra. Y en este tiempo, Dios, guíanos, dirígenos con tu Santo Espíritu y permite que tu palabra, Dios, sea oportuna para las vidas que en esta hora la escuchan. Y quiera, Dios, que nuestros entendimientos sean abiertos a fin de que tu palabra sea sembrada y cumple el propósito para el cual es enviada, Dios. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, que Dios bendiga a todos en este día. Vamos a compartir de esta palabra profética respecto al libro de Isaías, que nos habla de un niño que nos es nacido, un hijo que nos es dado. Estamos hablando específicamente de la persona de Jesús, del nacimiento de Jesús y del Jesús que nos ha sido dado con el propósito principal de ser nuestro Señor y Salvador, el que reine y gobierne en nuestras vidas, y que esta palabra a la vez nos muestra que este niño, que este hijo que nos es dado, recibe sobre su hombro la autoridad del principado, porque es Rey y Señor, y aunque nos habla de su humanidad, tiene los atributos que le corresponden al Padre, por cuanto el Hijo y el Padre uno son. Es decir, este es un pasaje o un versículo que reafirma la deidad, la autoridad, el poder y los atributos que tiene Jesús, los mismos que tiene el Padre, por cuanto los dos son uno. Y bien, en este día vamos a compartir solamente de uno de ellos, porque el tiempo no nos da para mucho. Y vamos a compartir acerca de esta palabra que dice: y se llamará su nombre Admirable. Cuando la Biblia nos habla acerca del nombre, nos está hablando acerca de la persona, nos está conectando directamente con los atributos que contiene la persona. En este caso nos dice que su nombre nos conecta con el atributo admirable. Y en este día pues vamos a procurar entender que dentro de estos 5 atributos que Dios nos muestra en su palabra, que son atributos netamente de Dios, vamos a analizar un poco acerca del atributo admirable. Y el libro de Jueces, el capítulo 13, Jueces el capítulo 13 nos ayuda un poco más a ampliar este concepto o esta palabra. Jueces el capítulo 13, que nos narra la historia del nacimiento de Sansón. La palabra dice que el ángel de Jehová visitó a la madre de Sansón en una oportunidad, y en la siguiente vez pues hay una conexión con el padre, que es en este caso Manoa. Reciben la palabra respecto a que, siendo la condición de la madre de Sansón estéril, el ángel de Jehová le da una palabra diciendo de que ella iba a concebir, ella iba a tener un hijo, y que ese hijo iba a iniciar el proceso de liberación del pueblo de Israel de la opresión
que experimentaba el pueblo del pueblo filisteo. Y ellos creen en la palabra, pero Manoa le pregunta, en el versículo 17, le pregunta al ángel de Jehová y le dice: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el versículo 18 dice: el ángel de Jehová respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Acá el ángel de Jehová está representando una figura. Esta es una manifestación de la persona de Jesucristo. Se presenta como el ángel de Jehová, entendiendo que la palabra ángel significa mensajero o enviado. Es el mensajero o el enviado del Padre. Cristo Jesús, en este caso, se manifiesta a esta familia para comunicarles el nacimiento o la concepción milagrosa que iba a haber en la madre de Sansón. La palabra no nos dice qué nombre tenía la mamá, pero ella es protagonista de este momento porque cuando era una mujer estéril y reciben esta palabra de que iban a tener un hijo, y al preguntarle el nombre que tenía el ángel, él le dice: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Y esta palabra nos conecta realmente con Isaías al poder entender de que nuestro Dios en la persona de Cristo es admirable. Y este nombre admirable podemos entenderlo también como maravilloso, como, ¿qué le digo?, magnífico, como alguien que hace maravillas, como alguien que hace cosas sobrenaturales, como alguien que solamente puede ser comparado con el mismo Dios. Y es que a través de la Escritura vamos a poder observar y contemplar las maravillas que realmente Dios ha hecho a través de los tiempos. Lo hizo con el pueblo de Israel, sacándolo de la esclavitud, de una forma sobrenatural, de una forma maravillosa. Demostró su poder, demostró quién era Dios, demostró que es un Dios que está por encima de todos los dioses, y lo demostró a través de señales, de prodigios, de milagros. Afligió a Faraón, permitió que persiga al pueblo y que pueda contemplar cómo el mar se abre. Se confió y fue motivo de que Dios le demostró que Dios es Dios, por encima de toda autoridad, de todo poder y de toda actitud de los hombres. Dios es Dios, y Faraón y Egipto pudieron tener la prueba del mismo en sus propias vidas, de saber que se estaban enfrentando no con alguien común y corriente, sino con el verdadero Dios que reina y gobierna cielo y tierra y todo el universo. Bien, entonces las muchas plagas que hubieron en el tiempo de Egipto trajeron aflicción, trajeron demostración del poder de Dios. El Salmo 145, versículo 5, nos habla un poco de esto cuando dice: en hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Esto lo decía David, trayendo a memoria las muchas cosas que Dios había hecho en sus vidas a través de los tiempos y a través de la misma vivencia que tuvo David. Él dice: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, o sea, recordando tu grandeza, recordando tu poder y lo admirable que tú eres, en esos hechos maravillosos medito. Y qué hermoso es que nosotros podamos siempre recordar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué hermoso es que no nos olvidemos de aquellas cosas que marcaron nuestros corazones, que marcaron nuestras vidas, que de pronto nos sorprendió Dios con algo sobrenatural que hizo. Jamás te olvides de aquello. Atesóralo en tu corazón, compártelo con tu familia, compártelo con tus amistades, para que entiendan y crean que no estás confiando o que no tienes una fe simplemente abstracta, sino que tu fe es real, que está depositada en alguien que es real, que es poderoso, que hace maravillas en todo tiempo y en todo lugar. Esta misma experiencia la tuvo Josué
en el capítulo 3 del libro de Josué, versículo 5, Josué 3:5, dice la escritura que estaban a punto de cruzar el Jordán, y el Señor le dice a Josué en el versículo 5, le dijo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Es decir, este Dios de la Biblia, este Dios que nos ha acogido como sus hijos, vez tras vez, en tiempos diferentes, con personas diferentes, en circunstancias diferentes, siempre manifestó su poder, siempre manifestó su grandeza, siempre dejó sorprendido a todos. Siempre ese Dios que tenemos nos va a sorprender. Y en este caso le dice a Josué: dile al pueblo que se santifique, que se purifique, que se prepare, porque sus ojos verán las maravillas que Dios va a hacer. Y efectivamente, ¿qué ocurrió días después? Ocurrió que el pueblo cruzó el Jordán y lo cruzó en seco. El mismo acontecimiento que ocurrió para cruzar el Mar Rojo, ahora Dios utiliza algo similar para volver a sorprender al pueblo y volver a cruzar en seco el Jordán. Este hecho causó temor, causó sorpresa, causó que los pueblos que estaban al otro lado del Jordán pues tuvieran temor de Israel, y aún más tuvieran más temor del Dios de Israel. ¿Qué ocurrió después de esto? Que Israel toma Jericó. Jericó era una ciudad fortificada, con muros que tenían 5 metros de alto por 2.5 metros de ancho. Es decir, hasta un carro podía correr por los muros de de Jericó, porque eran grandes y fuertes, y era prácticamente casi imposible poder entrar ahí con lo que se conocía de elementos de guerra de aquel tiempo. Pero Dios hizo posible esto de una manera sobrenatural, porque le mandó al pueblo de que lo rodearan durante 7 días y que simplemente caminaran, y en el 7º día tocaran las trompetas, y ellos pudieron presenciar cómo los muros cayeron, cómo ante sus ojos, sin mover un solo dedo, sin tirar una sola flecha, sin lanzar un solo golpe de espada, pues los muros cayeron ante sus ojos, y ellos pudieron entrar y tomar esa ciudad y ver la gloria de Dios, ver el poder de Dios mostrado a través de hechos contundentes, de hechos reales, y que trajo admiración, no solamente a aquellos que lo vieron, sino a aquellos que lo conocieron. Ese es el Dios admirable que tenemos, el Dios que hace maravillas, el Dios que hace prodigios, el Dios que hace señales, el Dios que sustenta a su pueblo en el desierto, en medio de la nada, lo sustenta con alimento, lo sustenta con agua, permitió que sus vestidos y su calzado no se envejecieran. Es decir, Dios hizo cosas maravillosas y tremendas durante todo este recorrido, durante el ingreso a la tierra prometida, y durante el tiempo, por ejemplo, donde ya no había Moisés, ya no había Josué. Dios levantó jueces como Gedeón, como Sansón, como Débora, levantó profetas como Jeremías, como Daniel, como Isaías, como Eliseo, como Elías, gente que manifestaba el poder de Dios, manifestaba la gloria de Dios, y a través de ellos pues en realidad Dios le mostraba lo admirable, lo bueno, lo precioso, lo hermoso, lo poderoso y lo gratificante que es estar en su presencia. Vemos cómo David pudo vencer a Goliat con todas sus limitaciones, pero con toda confianza que él tenía en el Dios de Israel, y cómo Dios honró su fe, y cómo Dios utilizó una piedra y una onda para mostrar su poder, su gloria, y hacer lo que ningún otro soldado lo pudo hacer. Lo hizo a través de un jovencito de 16 años para mostrar que Dios es Dios. Y a través de los tiempos Dios
se ha mostrado muchas veces a su pueblo. No obstante la desobediencia, no obstante la rebeldía, no obstante la esclavitud, Dios siempre ha sido bueno, Dios siempre ha sido misericordioso, Dios nunca se ha olvidado de su pueblo y siempre lo ha vuelto para restaurarlo, para restituirlo, como ocurrió en el tiempo de Nehemías, como ocurrió en el tiempo de Esdras. Ese es el Dios que tú y yo tenemos y que en los postreros tiempos se ha manifestado físicamente a través de la persona de Jesucristo. Aquel Cristo que anduvo entre nosotros, que el mundo lo pudo ver, que la gente lo pudo tocar y que pudo disfrutar de sus prodigios, de sus señales, de sus maravillas, a través de sanidades, a través de milagros, a través de resurrecciones. Pero creo que la más grande obra, el más grande mensaje es aquel que hizo en la cruz del Calvario, donde pagó nuestras culpas, donde derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, donde experimentó la muerte física, donde luego experimentó ser sepultado, pero se levantó de entre los muertos para darnos esa esperanza viva que hoy tenemos en nuestros corazones, venciendo a la muerte y aquel que tenía el imperio de la muerte y ahora está sentado a la diestra del Padre esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ese es el Dios que tenemos, el Dios de las maravillas, el Dios de los prodigios. El salmista en el Salmo 40 nos da un dato más importante. Dice el Salmo 40, versículo 5, dice: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Es decir, si nos ponemos a enumerar, a contar todas las maravillas que Dios ha hecho por ti y por mí, no solamente en aquellos que están registrados en la palabra, sino aquellos que cada uno de nosotros tiene un testimonio que contar, pues realmente son innumerables. Nos quedaría chico este video para poder contar las maravillas que Dios ha hecho. Pero creo que tú tienes, si conoces de Dios, tienes un testimonio de vida y tienes muchas cosas que contar a la gente que aún no conoce de Dios. Y en eso consiste en que nosotros podamos compartir nuestra fe, en contar las maravillas de Dios, en anunciar la maravilla de Dios, en declarar a este mundo que hay un Dios real y poderoso que quiere hacer algo por la humanidad, pero espera que hayan corazones dispuestos que le permitan hacer esa obra poderosa que Él sabe hacer en la vida de todo hombre y de toda mujer que decide darle un espacio a ese Dios bendito y santo, cuyo nombre es Cristo Jesús. Y bien, este bendito Dios diseñó pues un plan maravilloso, el plan de la salvación, mostrado pues en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hecha una sola vez y para siempre. Este Cristo bendito, sabemos por la palabra y sabemos por la historia, que murió por nuestros pecados, murió por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y dice la Biblia que por su llaga nosotros hemos sido curados. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Estando inclinados a los deseos de la carne y haciendo la voluntad de la carne, ¿no? y que por naturaleza éramos hijos de ira, Dios en su misericordia nos permite que por su gracia, por la gracia de Cristo, seamos salvos, no por las obras que podamos hacer, sino por la fe, para que nadie, dice la Escritura, nadie se gloríe. Dice la palabra de Dios también que nos compró por precio, el precio de su sangre, aquella derramada en la cruz del Calvario, a través de la cual recibimos el perdón y recibimos la adopción como hijos. Y que por esa adopción Dios nos ha derramado sobre nuestras vidas su Santo Espíritu, por el cual podemos clamar: Abba, Padre. Por tanto, somos gente deudora, le debemos mucho a Dios. Si realmente pesáramos lo que significa lo que Él ha hecho por ti y por mí, no solamente en cambiarnos la vida,
no solamente en experimentar alguna sanidad, no solamente en haber restaurado nuestro matrimonio, nuestro hogar y darnos una perspectiva de vida diferente, no solamente por eso, sino por lo que realmente significa la salvación de tu alma y de la mía. El ser arrancado de la condenación y ser colocado en luz admirable, y ser colocado con salvación eterna, eso tiene un precio invalorable, incalculable, que realmente muchos, o mejor dicho, muy pocos entendemos de aquello. Muchos miramos la parte natural que recibimos en nuestro tiempo terrenal, pero no miramos la trascendencia eterna, que significa la salvación de nuestras almas por siempre. Y eso es algo que tenemos que valorar y apreciar siempre. Bendito sea su nombre. Siempre debemos recordar en esa salvación tan grande y tan preciosa que Dios nos ha regalado por la obra de Cristo en esa cruz del Calvario. Bien, entonces cuando se llama o se procura entender el nombre admirable, esta palabra de Isaías pues nos conecta en contemplar a Jesús pero como hombre también. Y como hombre hemos de entender su ejemplo, su comportamiento, su carácter, su obra, su sacrificio, su amor, la relación que tuvo con el Padre, la relación que tuvo con su prójimo en su tiempo, la relación que tuvo con los romanos, la relación que tuvo con sus seguidores y con aquellos que no los seguían y que eran más bien tropiezo en su caminar. Es decir, si queremos entender al Cristo de la gloria en su real dimensión, no solamente en su poder como Dios, sino en su dimensión humana, porque durante todo el tiempo que Jesús caminó aquí en esta tierra, lo hizo como hombre. Y lo hizo como hombre para enseñarnos cómo es la verdadera relación que un hombre debe tener para con Dios. Esa relación de dependencia, de obediencia, de fe, de comunión, de sujeción, y que a la vez se transmite al prójimo una relación donde se le demuestra que es posible vivir en comunión con Dios. Por tanto, Jesús se convierte en el ejemplo especial y único a seguir. Por ello, su comportamiento y su ejemplo realmente es admirable. De alguien que pudo caminar en este mundo sobrellevando tantas adversidades desde su niñez hasta el Calvario, pero que nunca renegó, nunca cuestionó, nunca desobedeció, nunca se rebeló, mas estuvo dispuesto siempre a aceptar las demandas de Dios, las demandas que la vida le enfrentó, y pudo con su ejemplo convertirse en ejemplo de vida para nosotros, digno de admirar, digno de imitar, digno de seguir, digno de exaltar. Cristo es el modelo perfecto del hombre que es agradable a los ojos de Dios. Tú y yo, si queremos imitar algo, miremos a Cristo a través de las Escrituras y sigamos su ejemplo, sigamos su comportamiento, sigamos su actitud. Nunca respondió mal por mal, siempre estuvo dispuesto a bendecir, siempre estuvo dispuesto a sobrellevar las ofensas, siempre estuvo dispuesto a asumir los agravios, porque vino para manifestar el amor de Dios. Y ese mismo principio está manifestado y sembrado para ti y para mí. Ese es nuestro desafío. Nuestro desafío no es imitar a una persona, nuestro desafío es imitar al Cristo de la gloria, al que estuvo aquí en la tierra, al que nos dejó sus enseñanzas. Y una enseñanza importante que en este tiempo quisiera recalcar y quisiera añadir a esta aplicación es la enseñanza matrimonial. ¿Por qué le digo matrimonial? Porque Cristo es el esposo y la esposa es la iglesia. Y por esa esposa Jesús entregó su vida. Por esa esposa Jesús se sacrificó. Por esa esposa Él pagó el precio de su sangre, el precio de su vida, el precio de su integridad, el precio de su entrega para poder ganar un pueblo
para sí, y ese pueblo es su iglesia. Entonces, cuando encontramos esta relación matrimonial, vemos la parte de la función de él como esposo, y también vemos la parte de la función de ella, la iglesia, como esposa. Y en esta función de vínculo matrimonial, de relación familiar, pues vamos a encontrar enseñanzas preciosas. Si Jesús fue admirable con todo lo que hemos compartido en esta hora, a lo que vamos compartiendo, entonces, ¿cuál fue la respuesta que tuvo en este caso, por ejemplo, la iglesia? La iglesia se allanó frente al esplendor, frente a la grandeza, frente a lo manifestado por este Cristo, y producto de su entendimiento, producto de entender ese inmenso amor recibido, pues se dispone para amar, se dispone para ser recíproca, se dispone para obedecer, se dispone para respetar, se dispone para honrar a ese Cristo bendito. Y esa es nuestra función como cristianos, como iglesia, como creyentes en Cristo, habiendo entendido todo lo que hizo nuestro Cristo por nosotros. Solamente nos queda humillarnos ante Él, darle las gracias, honrarle, alabarle, amarle, servirle y darle todo nuestro corazón, porque Él es el único digno de toda gloria y de toda honra. Bien, este principio que Él establece dentro de un concepto importante que es el matrimonio, y que lo plasma en la palabra de Dios, y que Él mismo se pone como ejemplo de esposo y a la iglesia como esposa, tenemos que recogerlo para este tiempo. ¿Y por qué para este tiempo? Porque una de las cosas que en nuestra sociedad está siendo golpeada fuertemente son los hogares, son las familias. Y las cabezas de la familia es el esposo y la esposa, que en muchos casos hay convivencia, pero que alineándonos a la palabra de Dios, pues la convivencia sabemos que es pecado, y Dios nos invita a la formalidad a través del vínculo matrimonial. Bueno, hablemos del vínculo matrimonial, del esposo y la esposa, que en este tiempo está tan golpeado, tan zarandeada las familias, a punto de quebrarse esas relaciones, y encontramos muchos hogares quebrados, muchos hogares disfuncionales, muchos hogares donde internamente viven un desorden tremendo. No se sabe quién gobierna la casa. En algunos gobierna el papá, en algunos gobierna la mamá, en algunos gobiernan los hijos, y en algunos gobiernan hasta los invitados de la casa. Pero hay un tremendo desorden en las familias. Pero cuando miramos la Biblia, miramos la palabra de Dios, vamos a encontrar que el Dios de la Biblia es un Dios de orden, es un Dios de orden, es un Dios de principios, es un Dios que ha establecido sus normas y sus reglas en su palabra, y le ha dado al varón la autoridad para liderar, para gobernar, para hacerse responsable de su familia. Para no apartarnos mucho del tema, y mirando un poco lo que es nuestro contexto presente, pues vemos que una de las cosas que suceden dentro de los hogares es que a veces las líneas de autoridad no están claras. Las líneas de autoridad se han desbordado, y producto de esto hay muchas esposas que no se sujetan, que no obedecen, que son rebeldes, y que ocasionan serios problemas en el funcionamiento y en la constitución real de un matrimonio. Ahora, ¿por qué las esposas, o por qué algunas esposas no se sujetan? Y acá hay algo interesante que quisiera compartirles, porque considero oportuno poder hablarles de esto teniendo en cuenta el tema que estamos compartiendo. El tema que estamos compartiendo es lo admirable que es Jesús, lo hermoso que es Jesús, lo ejemplar que es Jesús. Pero ese Jesús nos refleja la imagen del esposo, y nos sienta un precedente importante, que el esposo, el varón, el cabeza de familia, debe ser como Jesús.
O sea, debe ser alguien que transmita el amor, transmita la confianza, transmita la seguridad, transmita el ejemplo, transmita el carácter, transmita el testimonio que justamente encontramos de ese Cristo a través de las Escrituras. Y justamente este punto es un punto en el cual muchas veces las esposas no ven en sus esposos. Y eso ocasiona que al no ver nada que refleje a Cristo, muchas veces las esposas se rebelan, no aceptan, no se sujetan a esa demanda porque no pueden ver nada concreto. Y al no ver nada concreto, ellas mismas toman cierta autoridad sobre aquello y se produce un conflicto interno en los hogares, y en muchos hogares se disputa ese conflicto, disputándose el liderazgo, disputándose quién manda aquí, porque se desconocen los principios de la palabra de Dios, porque no se tienen en cuenta los principios de la palabra de Dios, o porque realmente cada quien quiere hacer lo que le plazca en ese lugar para imponer sus condiciones y no darle lugar a los principios de la palabra de Dios o a lo que la palabra de Dios nos enseña, para tener una relación que no nos lleve al conflicto, sino nos lleve a una relación que nos complemente. Entonces, considerando pues el ejemplo que tenemos de Jesús, pues ese ejemplo debe ser recogido por el esposo. Y la esposa, si algo tiene que entender, es que tiene que saber apreciar, saber valorar, saber estimular, saber ayudar para que ese esposo se convierta en alguien digno de respetar. Una cualidad que debe tener el esposo para con su esposa es que sea una persona digna de admirar. Si la esposa no admira a su esposo, aún con sus defectos, exaltando sus virtudes y procurando minimizar sus defectos, si no llega a admirarlo, jamás lo va a respetar, jamás lo va a honrar, y en la mínima oportunidad que tenga, lo va a pasar por encima. Esa es una de las grandes cosas que nosotros tenemos que entender, los que estamos en Cristo. Y aún los que no estamos en Cristo tenemos que entender que todo esto solamente es posible poder llevarlo a buen puerto siempre y cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Dios le ha dado la autoridad al varón y le ha dado un rol importante a la mujer, donde la mujer tiene que saber apreciar, valorar, respetar y admirar a su esposo. Y si no le encuentra atributos dignos de admirar ni de respetar, debe ayudar y debe colaborar para que ese varón tenga las cualidades y los atributos que lo haga admirable. Una de las cosas que puede hacer esa mujer es orar mucho y con su testimonio ayudar a que estas cosas funcionen. Jesús nos dio el ejemplo muy claro y sentó un precedente muy importante. Le dijo ahí en Efesios capítulo 5, le dijo al esposo y a la esposa ciertos principios. Le dijo: someteos a Dios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Le dijo: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, y el esposo ame a su esposa. Es decir, sentó el precedente importante. ¿Por qué? Porque él parte de algo fundamental, que nosotros en Cristo no estamos solos. Tenemos al Espíritu de Dios, tenemos al Espíritu Santo, quien nos ayuda, quien nos capacita, quien nos motiva, quien nos alienta, quien nos da las fuerzas, quien nos da los recursos para poder ser los hombres y las mujeres que Dios espera que seamos realmente en la vida. Por tanto, es importante que nosotros entendamos este principio. Esposas, procuren admirar a sus esposos. Y si no le encuentras nada digno de admirar, ponte a orar para que Dios ponga en él atributos dignos de admiración. La oración del justo puede mucho y Dios quiere realmente hacer una obra completa en medio de estos tiempos difíciles en los que nos estamos enfrentando, y Dios quiere restaurar las familias. Nuestra nación se puede caer a pedazos
si se desintegran las familias. Pero si las familias están integradas, si las familias se hacen fuertes en Dios, si de pronto presentamos la palabra de Dios como el fundamento, como la roca sobre la cual tenemos que establecernos, pues venga lo que venga, nuestros hogares permanecerán. Nuestros hijos crecerán bajo un buen amparo y un buen ejemplo, y podemos seguir edificando y podemos seguir construyendo y podemos levantar esta nación que necesita de la palabra de Dios, este vecindario que necesita de la palabra de Dios, pero que solamente esta palabra puede funcionar cuando encuentre corazones dispuestos, corazones obedientes, corazones que se sometan a esta palabra. Esposo, busca de Dios para ser como Cristo. Esposa, busca de Dios para ser como la iglesia. Alguien que ame y se sujete, no por obligación, no por imposición, sino por amor. Porque entendió su propósito, entendió su diseño, entendió su plan, entendió su llamamiento eterno, por cuanto Dios nos hizo diferentes. Pero dentro de esas diferencias nos hizo para que seamos complementarios. Esta bendición tan grande de amor, de misericordia, de favor de Dios en Cristo Jesús, realmente nos alcanzó el día que realmente nos humillamos, el día que en verdad nos arrepentimos, el día que en verdad abrimos nuestro corazón y le dimos lugar a Cristo en nuestras vidas. Yo quisiera, para terminar, dirigirme pues a aquellos que aún no conocen de Jesús, a ti, amigo, amiga, que me escuchas en esta noche, que de pronto estás pasando por momentos difíciles en tu matrimonio, difíciles contigo mismo. Pero déjame decirte que aquello que estás pasando es porque hay una necesidad muy profunda de Dios. Sin Dios es imposible caminar. Sin Dios desparramamos. Sin Dios nada sale bien. Yo te invito en esta noche a que puedas abrir tu corazón y darle lugar a Cristo. Si realmente estás dispuesto o dispuesta a poner tu vida en sus manos, quiero decirte que es necesario estos requisitos importantes. Es necesario que tú pongas tu confianza en Cristo Jesús. Es necesario que te dejes tratar por esta palabra de Dios. Es necesario que reconozcas tu condición. Nuestra condición es que somos pecadores, pero es importante que Dios nos invita a que nos arrepintamos, a que nos volvamos a Él, a que en obediencia a su palabra pongamos nuestras vidas en sus manos. Si ese es tu deseo, si esa es tu decisión, en esta noche yo quisiera invitarte a que tú abras tu corazón y hagas conmigo esta pequeña oración en el nombre de Jesús. Dile: Señor, quiero darte las gracias en esta hora por permitirme escuchar algo de ti, y creyendo en tu palabra y procurando poner mi fe en Cristo Jesús, yo abro mi corazón para recibirte en mi vida como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Perdona mis pecados, limpia mis culpas. Yo quiero conocerte, Dios. Acá está mi vida, que la pongo en tus manos y lo hago en el nombre de Jesús. Si lo hiciste, que Dios te bendiga. Y si no lo hiciste, pues Dios es el Dios de las grandes oportunidades. Hazlo, porque el consejo de la palabra de Dios es: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a todos los que nos oyen en esta hora, en el nombre de Jesús. Bendiciones. Consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz, admirable consejero, mi Dios consolador.